Hola, qué bueno encontrarnos nuevamente como cada domingo a las 5 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad. Soy el apóstol Tito Cuba Mendoza y estamos en esta señal abierta, el 18.1 y el 20.3 por Nativa nos conecta. Hoy en esta tarde hermosa y bella tenemos la compañía de nuestro ya panelista acostumbrado, ya ustedes están viéndolo casi todos los días domingo con nosotros, que es el pastor Otoniel. Está con nosotros también el pastor Rodolfo Ramírez y vamos a tocar un tema muy interesante como cada domingo hoy. Tus saludos, pastor Otoniel. Gracias, apóstol Tito. Es un gozo poder estar contigo cada domingo y poder encontrarme con los hermanos y amigos que nos ven a través de esta señal. Realmente es una bendición poder compartir los diferentes temas que nos ilustran, nos ayudan a poder entender ciertas verdades que son de edificación para nuestras vidas. Ok, gracias. También está con nosotros hoy, por primera vez aquí en Conociendo la Verdad, nuestro amado pastor Rodolfo Ramírez. Él es un hombre que está aquí en Lima trabajando mucho en el área de la familia y el área también académica en el liderazgo de la ciudad. Pastor Rodolfo, bienvenido a Conociendo la Verdad. Buenas tardes, apóstol Tito. Un saludo muy especial a toda tu teleaudiencia, esperando de que este programa pues sea de provecho y bendición para todos los que siguen el programa. Ok, gracias. Dicho eso, saludando a cada uno de los que están ya ahí sentaditos en casa, en este domingo, en esta tarde, y esperando esta preciosa y poderosa palabra. Vamos a empezar. Hoy día queremos hablarle acerca de la familia. Hoy día queremos hablar, el pastor Rodolfo conoce mucho de la familia, tiene una familia, igual que nuestro amado pastor Otoniel, igual su servidor en quienes habla. Queremos compartir y quitar algunas cositas que tal vez se malposicionan y tal vez aclarar algunos puntos en cuanto al tema de familia y de paternidad hoy en este programa. Así que vamos a empezar con el libro de Efesios 3, 14 al 15. Yo lo voy a leer. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Esa es la nueva traducción viviente. En algunos manuscritos dicen al Padre de nuestro Señor Jesucristo en el 3.14 y en el 15 dice o de quien toda familia en el cielo y en la tierra toma su nombre. Qué poderoso. Hablar de la familia en estos días es hablar verdaderamente de una necesidad que tiene la sociedad. Voy a hacer una introducción pequeña para dar aquí pase a mis invitados. Lo digo porque en estas campañas últimas, tanto para el Congreso, la presidencia y aún la alcaldía, Dios me permitió tener el programa en la semana y ahora último tuve un segmento que se llamó Conociendo tu candidato y pude entrevistar a muchos candidatos de varios distritos. Y una de las cosas que ellos siempre hablan es las cámaras, ahora faciales, la seguridad ciudadana, en la cual definitivamente vamos a entrenar serenazgo, vamos a comprar motos, patrulleros, vamos a pedir tal vez también que la policía se sume a la batalla contra la delincuencia, la inmoralidad, la perversión, que está cada día en aumento en la ciudad. Se habla de todos esos elementos preventivos tal vez, pero muy poco se toca el tema que es, vamos a decir, lo que ocasiona todo eso, que es que no hay un proyecto, tanto de gobierno, de Congreso, ni aún de los gobiernos municipales y regionales, en cuanto a fortalecer con trabajos académicos, sociales, a la familia. Todo lo que estamos evidenciando en la sociedad no es otra cosa que la manifestación del deterioro, de la disfuncionalidad que viven las familias en la sociedad. Entonces, si nosotros creo que conociendo un poco del tema vamos a ir a la raíz de la semilla para cambiar el fruto y esperamos que reflexionemos en esta preciosa palabra. Así que no somos políticos, pero aquí estamos hablando de esos temas que verdaderamente la sociedad tiene que saber. La disfuncionalidad,
el tema de la orfandad, el tema del abandono, el tema de ver la educación como una opción, no como un valor en la familia. Eso ha generado que tengamos hoy tal vez modelos que no están funcionando y no van a funcionar. Hoy también las redes sociales inundan a nuestros niños, adolescentes, jóvenes con tal vez hacer un TikTok o hacer algo ahí en las redes que pega, se vuelve viral, y eso es lo que ellos buscan, el éxito inmediato y un montón de cosas. Pastor Amado Rodolfo, ¿qué nos puede hablar acerca de la familia? ¿Por qué la sociedad y la ciudad está viviendo en esta atmósfera que no sale? Muy bien, efectivamente has hecho una buena introducción. De cada 10 ciudadanos peruanos, 9 de ellos se sienten inseguros viviendo en este país. Y la inseguridad precisamente pasa por una falta de atención de políticas públicas por diferentes gobernantes que hemos tenido en el Perú. Y lo peor de todo es que precisamente la cifra de inseguridad ciudadana se va acrecentando cada día más. Por ejemplo, de acuerdo al informe penitenciario del año 2000, teníamos un poquito más de 25.000 internos en las cárceles del Perú. 15 años después, en el 2015, el informe penitenciario decía que ya estábamos superando los 77.000 internos. Y el mismo informe penitenciario se proyecta para el 2035 que vamos a tener una población interna en las cárceles de 225.000 internos. ¿Qué significa esto? Esto significa tener que construir 83 centros penitenciarios más en todo el Perú para tener que albergar a toda esa población. Es increíble. Entonces yo creo que la solución no pasa tanto por el hecho de construir más infraestructuras o centros penitenciarios, sino se trata hoy más que nunca de atender el tema de la familia. La misma que hoy por hoy está totalmente abandonada por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado por lo menos no tiene nada claro políticas públicas que busquen precisamente fortalecer el tema de la familia, sino por el contrario, están promoviendo los antivalores, los principios que van en contra de la familia, van buscando su deterioro e incluso presentándonos cuadros totalmente ridículos, buscando ridiculizar el concepto original de la familia. Si entonces desde el Estado no se va a enfocar esto para tratar de hacer algo, salvar a la familia, entonces cada día más vamos a seguir, sucumbiendo en una crisis social. Ok. Pastor Rodolfo, pero yo también quiero añadir un poquito a su comentario, que es muy interesante y muy acertado. La estadística que usted está dando es muy acertado, para dar paso al pastor Otoniel. Pero una de las cosas que yo he podido ver es que también la iglesia ha tomado como que un modelo y se ha estancado en el modelo del creer que solamente hablar mecánicamente ya, porque conozco muchos expositores de ese tema, mecánicamente de la familia, de una manera así, mecánica, de una manera ya rígida, impulsar marchas, impulsar protestas, pero sin ningún proyecto sostenible para traer solución al tema. Es más, hemos podido ver durante estos años que muchos de ellos, los que lideran o lideraron estos movimientos, nunca fueron sinceros al preguntar. Cuando usted le preguntaba antes, ¿usted tiene aspiraciones políticas? No, decía. No hay malo en tener aspiraciones políticas. Pues después terminando siendo políticos. Muchos de ellos ya los tenemos en el Congreso, los hemos tenido ahí, pero aún del Congreso no han generado ningún proyecto que verdaderamente trascienda lo que usted está diciendo. Entonces creo que eso también como que ha creado en la población cristiana un desconcierto, una confusión y una desacreditación. Eso es lo que, porque yo hoy cojo opiniones, converso con muchas personas
que aún no creen en nuestros expositores de familia ya. Entonces, creo que cuando uno habla de algo tiene que ser coherente, tiene que ser serio y mantener, como usted dice, interesante lo que usted dice, ¿no? Las políticas públicas hoy nos quieren imponer a través de las verdades relativas construcciones de ideologías, de personas, de familias distorsionadas, pero ¿no le parece también que esas verdades relativas que ellos están poniendo para traer un modelo que cambiante, está sucediendo también en nuestros líderes? Claro que efectivamente hay mucha incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No estamos siendo consecuentes en este caso. Porque, perdone que le corte, no es malo decir, si yo genero un movimiento, y yo quiero llegar, porque quiero cambiar eso, y bueno, con la ayuda de ustedes lo vamos a hacer, pero desde un inicio, desde que inicio el movimiento, yo tengo que decir, bueno, yo quiero llegar, quiero ser, quiero tener aspiraciones, porque creo que tal vez no tenga yo, bueno, una preparación política al 100%, pero pienso educarme para poder estar entendido para esa gestión, pero añadir lo que yo conozco de esta, no es una política pública, es una política de creación. Porque aquí está el libro, que no es otra cosa que una constitución, para que el ser humano pueda vivir en un orden, en un diseño, en un lineamiento, en un principio. Perdón, Otoniel, cuéntanos, háblanos un poco de lo que estamos hablando hoy. Ya estamos encendiéndonos. Bien, bien. Hay algunos principios claves que deben medular todo lo que estamos diciendo, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender la familia como el fundamento, la columna vertebral de lo que es la sociedad. Sociedades fuertes son el resultado de familias fuertes y no es al revés. Y el mejor lugar para ser entrenados, para gobernar, liderar, ser buenos ciudadanos, es el hogar, es el núcleo familiar. Pero ese núcleo ha sido debilitado por una serie de pensamientos, ideas que se han promovido a través de medios de comunicación, filosofías. En realidad, todo ha confabulado en contra del fortalecimiento del hogar, de la familia. La figura paterna ha sido debilitada, ¿no? Ha sido minimizada y ridiculizada. Entonces hay una serie de factores que han sumado para que se debilite este núcleo y creo que debemos nosotros volver a los principios escriturales, aquello que la Biblia establece como verdades, para que las implementemos dentro de los hogares, dentro de este círculo, este núcleo que es la familia, y podamos regirnos en base a esos principios. Todo lo que oímos de afuera, en realidad no son sino, como bien decía el pastor Tito, no son sino pensamientos humanistas, una secularización de lo que es realmente lo que debería ser la vida familiar. Y bueno, tenemos que ponernos al frente. Y creo que personas como tú, que conocen un poco de este tema, que manejan información y que continuamente están tratando de aportar para el fortalecimiento de las familias, ayudan mucho, ¿no? Entonces debemos trabajar en esa línea también, ¿no? Y hacer entender a nuestros políticos, a las personas que están metidas en gobierno, de esta importancia y esta prioridad. Todo lo que se está haciendo a nivel de lo que es político y social está tendiendo a debilitar este núcleo que es el fundamental en lo que es una sociedad. Así es. Bueno, pero lo que también podemos decir, añadido a lo que tú dices, Otoniel, es muy importante que la Iglesia tiene, bueno, por el estudio y el conocimiento de la palabra, tiene el modelo que la sociedad necesita. Tenemos el diseño que la sociedad necesita para que los modelos imperantes hoy sean desplazados. Así es. Porque no es algo, pero el tema es que muchos ministros tienen una mentalidad así media mágica. Creen que las cosas suceden como que te das la vuelta y lo que creo que tiene que cambiar en nuestra mentalidad es quitarle la mentalidad de eventos a mentalidad de procesos
Y dentro del proceso es entender que los que entienden el tema de familia no deben estar definitivamente debatiéndose con nadie, sino formulando proyectos viables, creíbles, ejecutables y conectar con toda la gente que trae una vocación, trae una naturaleza, ese llamado de la familia. Pero yo veo que hay personas que, definitivamente, yo hablo de una manera integral de la familia, ¿no? Tengo a mi esposa, tengo mis hijos, lo modelo también, ¿por qué no? Pero el tema es, pero no soy especialista en familia. Yo creo mucho que hay gente que sabe mucho más que yo en exponer el tema y que tiene tal vez ya un programa bien desarrollado que pueda convocar a la gente para poder presentar un proyecto ante el gobierno, ante la gente que tal vez necesita, porque hay presupuestos para generar eso. Porque la Constitución habla de la familia y no está sola, tiene presupuestos, pero al no ver proyectos, ellos cogen esos presupuestos para otra cosa. Entonces, ahí es donde yo creo que algo no estamos haciendo bien. Pastor Adolfo, usted que conoce ese tema también muy bien. Mira, justamente en el gobierno de Belaúnde Terry se dio una ley para que el segundo domingo del mes de septiembre de cada año se celebre el Día de la Familia. Y en la ley obviamente se hace un llamado a todas las instituciones, al pueblo en general, a preparar un evento, una festividad como por esa fecha, el Día de la Familia. Luego en el gobierno de de Alejandro Toledo, se dio otra ley y era la ley del fortalecimiento de la familia. Ley que posteriormente fue derogada en el gobierno de el señor Vizcarra. Increíble. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros, de la comunidad cristiana, líderes, hemos conocido esas leyes? Tanto de la festividad por el mes de la familia como del fortalecimiento de la familia. En realidad hemos estado desconociendo esas leyes. De manera que en el 2016 pegamos un grito al cielo cuando de pronto se encontró por ahí en la currícula escolar pues la agenda del género. Ajá. Dios mío, y ni siquiera nosotros estábamos enterados ni sabíamos qué cosa es la ideología de género. Y entonces recién ahí comenzamos muchos a empaparnos sobre el tema, lo que se conoce en Europa como la reingeniería social hoy, ¿no? Que busca precisamente promover los antivalores, ¿no? Entonces, hemos desconocido. Yo tuve la oportunidad con un grupo de pastores en Chiclayo, a uno de los candidatos a la alcaldía de la provincia, presentarle una propuesta de crear una gerencia para la familia en la municipalidad. Había gerencias de deporte, entre otras cosas, pero no había una gerencia de la familia. Y entonces el alcalde tomó esa propuesta y dijo, cuando llegue a ser alcalde, yo voy a crear la gerencia de la familia, pero eso pasa por todo un proyecto, ¿no? Y ahí también nos enteramos que en todo el Perú, en ninguna municipalidad local, provincial, no había ninguna área de familia. Ajá. Ningún área de familia. Pastor, es que lo que pasa es que a la ausencia de personas que deberían estar en esos lugares, hoy se le hace un poquito engorroso, duro a las personas que conocemos la Biblia y estamos en el Señor, de poder retomar esos lugares donde toda la vida tuvimos que estar ahí. Porque nosotros tenemos el modelo, el diseño, los principios, las bases, los cimientos, los fundamentos, el conocimiento, el entendimiento de eso, pero al entrar gente que tiene total ignorancia del tema, o sea, no le va a encontrar sentido y lo va a quitar. Y aún si alguien le pone una propuesta torcida, pervertida, desviada, lo va a usar porque necesita ocupar ese espacio. Estimado apóstol, mire, por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad de ingresar a espacios académicos, universidades, colegios de profesionales, ¿no? De todas las ramas. Y hay algo que me ha llamado fuertemente la atención en mi vivencia, en mi propia experiencia. Muchos de ellos son peritos en sus temas, en sus ramas, ¿ya?
pero temas de la Biblia y temas de la familia no saben absolutamente nada. Hay un desconocimiento total por parte de estas personas. Entonces es un campo blanco para poder incursionar y comenzar a trabajar en este tema de la familia. Pastor Otoniel, te voy a hacer la pregunta porque yo sé que tú tienes la respuesta de esta. Háblanos un poco acerca de por qué la iglesia ha sobreenfatizado siempre a los parias de la sociedad y no se ha sentido capaz de ir a los lugares donde está hablando el pastor Rodolfo. Por haberse subestimado, ¿no? Haber delineado su esfera de influencia solo a las cuatro paredes. Nosotros como iglesia, según el modelo escritural, la iglesia es sal y es luz. Y no solamente sal y luz en aspectos espirituales y religiosos, sino que sal y luz en todo lo que es el modelo de lo que es un ciudadano, un hombre normal, común, un padre, etcétera, porque emana toda esa sabiduría y ese conocimiento de las Escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios de una manera muy clara, muy definida, sin ambigüedades, nos muestra cuál es el camino que debemos de seguir para que las familias, los hogares, las sociedades sean fuertes. Dios quiere que realmente podamos crecer y fortalecernos en ese proceso que muy bien mencionaba a Tito, ¿no? El pastor, porque es importante que podamos comprender esa responsabilidad y asumirla. Desde el hogar, muchos padres, muchas madres han, digamos, abdicado de lo que es su responsabilidad en el hogar. El hogar es el núcleo donde se forman los hombres y las mujeres. Es ahí donde debemos nosotros trabajar de una manera muy, muy escrupulosa para que formemos buenos hombres y buenas mujeres. Los padres, por supuesto, las madres, por supuesto, tienen que conocer, tener el conocimiento desde la palabra de Dios de cómo funcionar como tales. Es muy importante que volvamos a la palabra de Dios, volvamos a las Escrituras y de ahí extraigamos estas verdades que van a ayudar para que las iglesias estén fuertes y los hogares también. Pero esto es todo un proceso, es un trabajo en el cual debemos también involucrarnos, pero es una responsabilidad que debemos de asumir porque, vamos, si nosotros no asumimos el rol que nos corresponde, y siempre estamos mirando por el gobierno, siempre estamos mirando por el Estado, cuando hay esferas muy delineadas en la palabra de Dios, una de ellas, por supuesto, es la familia, ¿cierto? Y la otra esfera, la otra institución que Dios ha formado y que nos ha dejado, es la iglesia. Entonces, son instituciones que de manera interdependiente, cada uno hace un aporte para el fortalecimiento de lo que es el individuo, la sociedad, la familia, y pues vamos a ver algo que realmente se muestre, se refleje en un cambio estructural a nivel general. Pero mientras, como también decía el apóstol Tito, mientras el líder espiritual, el pastor, el ministro, no comprenda cuáles son los roles específicos que cada uno de nosotros tiene que desarrollar, siempre vamos a estar pensando en el otro, ¿no? En qué no está haciendo tal cosa, qué no está haciendo el Estado, qué no está haciendo el presidente, qué no está haciendo tal, cuando nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde y nadie está diciendo y reconociendo, oye, ¿qué me falta? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿No? Porque todos vamos a dar cuenta por lo que nos toca hacer. Interesante lo que dices, Daniel. Yo también he añadido para que el pastor Rodolfo también hable del tema, porque yo lo veo que está levantando la mano, es que entendiendo por parias los últimos en la sociedad, los mendigos, los carentes, los que están en droga, en alcohol, en prostitución, los que viven, diríamos, en Lodebar, los de Lodebar. Y esa mentalidad creo que necesita ser desarraigada de los ministros y los líderes. Hoy, más que nunca. Porque estamos viviendo una globalización donde aún el mundo ha entendido mejor que muchos líderes cristianos. El mundo habla acerca de su lenguaje corporativo. Y nosotros todavía estamos en el yo, que dice, estamos todavía en el personal.
Y creo que la iglesia también tiene que entrar en esa dimensión y entender que debe empezar a identificar a sus ministros vocacionales que los tiene en la iglesia. Claro. Llenos están. Y algunos que llegan y se van es porque no encuentran una iglesia o un líder en ese nivel de poder ser compatible con ellos y añadir el elemento que le cambia. Decía algo muy interesante el pastor Rodolfo. Académicamente son bien preparados en política, en el área médica, en la arquitectura, pero están vacíos de Biblia y de principio de palabra. Y eso no es otra cosa que un vacío que ellos tienen. Entonces no le pedamos algo que haga alguien en la ignorancia que tienen. Y ahí donde creo que nosotros necesitamos tomar nuestro lugar o preparar a la gente para que vaya en esa cosmovisión para estos días. Pastor Rodolfo. No es que no haya materiales en el ámbito secular que hablen sobre la familia, pero todo lo hacen desde un punto Mecánico. de vista humano, humanista. Y mecánico también. Claro, considerando que la familia no es exclusividad del pueblo cristiano, okay. ortodoxo, judío, ya que la familia es una institución que nos trasciende y pertenece al orden de la creación de Dios. En el sexto día Dios crea la familia. De manera que recogiendo ese principio, incluso la propia Declaración de los Derechos Humanos del año 48, establece y dice que la familia es la célula básica de la sociedad y que debe de ser cuidada por el Estado. Lo mismo en la Constitución Política del Perú del 33, del 79, la actual Constitución del 93, también recoge ese principio y dice que la familia es el instituto natural, como natural es el sol, la luna, las estrellas, natural somos nosotros, ¿no? Y que debe de ser protegido también. Muy bien, pero ¿qué hacemos nosotros que tenemos el conocimiento de este tema de la familia a la luz de las Escrituras? Porque las Escrituras tienen un sinfín de lecciones para enseñarnos sobre cómo construir nuestra familia o tener una familia basada en los principios de Dios. De allí que tenemos que trabajar, como usted dijo, ya que no podemos demandar y pedir mucho a los gobiernos sobre este tema, porque ellos desconocen, no saben absolutamente nada. Entonces es la iglesia la que tiene que jugar un papel o un rol protagónico en este tema. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ok, porque definitivamente, como usted dijo algo muy interesante, si hago con esto para ir a un pequeño comercial, es esto, ¿no? La mayoría que hoy está en posición de gobierno, donde dirige, establece las leyes, está siendo inducido por personas que ya con toda alevosía, con toda complicidad y con toda, vamos a decir, delegación, está tratando de establecer una sociedad, leyes legales, pero inmorales en cuanto a la familia y su vamos a decir, y su modelo de acción. Y encuentra líderes en cargos, pero sin diseños, que vienen de hogares disfuncionales, que vienen de hogares donde la orfandad humana, psicológica y espiritual los ha abrazado toda su vida, y ellos ven esto como una oportunidad aún de aporte a su gestión y no lo ven por el lado malo porque lo ignoran. No ven los efectos devastadores que tienen porque no conocen un modelo y el efecto bueno o malo. Entonces ahí creo que estamos pecando de inocentes y tenemos que, como dice el Señor, muchas veces los hijos del maligno son más astutos que los hijos del maligno. Creo que hay que levantar la astucia, Daniel. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos aquí en Conociendo la Verdad con este tema muy interesante. Y en esta segunda fase vamos a tocar ahora, hablemos un poco de orfandad para encontrarle una raíz ahí y podamos dar el consejo en la parte final. Amén. Ya volvemos.
comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Estamos nuevamente aquí en Conociendo la Verdad, en este su programa de todos los domingos a las 5 de la tarde. Vamos a entrar en este nuevo segmento a hablar un poquito acerca de lo que es la paternidad y la orfandad. La Biblia enseña que la paternidad no fue una descripción humana primeramente. En la eternidad hay un padre que quiso tener una familia y creó al ser humano. Por eso que es muy importante que cuando tú te acerques al Creador, voy a usar la palabra Creador, lo primero que tienes que tener con Él es una experiencia de padre. Muchos tienen una experiencia con Dios, Elohim, proveedor inicial y final, con el Señor, Adonai, Curios, con el soberano. Pero antes de ser Dios, Señor, Rey, Él es Padre. Y creo yo que definitivamente una de las raíces para restaurar y llegar a un modelo de familia, tenemos que tener una experiencia vivencial con el Padre que siempre está ahí, siempre lo tuvimos. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, y el Padre de nuestro espíritu es el todopoderoso Creador. Pastor Adolfo, háblanos un poco acerca de lo que es un padre. Corto, para que participe también Pastor Daniel, que ahí partimos. Y cómo la orfandad puede afectar a un padre en su proceso, en su potencial y en su función. Quisiera comentar algo al respecto. A mediados del siglo pasado, más específicamente en el 1953, cuando se dio el movimiento, denominado Movimiento 27 de julio, esa revolución liderada por Fidel Castro, le dieron el golpe a Batista. Cuba prácticamente sucumbió a una crisis mayor, política, militar, económica, social, ¿no? Cayó. Y en esta última parte, en el aspecto social, muchos ciudadanos cubanos se vieron obligados a tener que emigrar a otros países, como está sucediendo en Venezuela. Y de ahí surgen varias historias, ¿no? Y allí había pues justamente un periodista cubano, ingeniero también, que buscaba ir al país de las oportunidades. En 7, 8 oportunidades había tratado de salir huyendo en balsas y nunca lo logró. Hasta que en medio de eso, él viene a conocer a una dama, quien más tarde se convertiría en la madre de su primer hijo. Cuando llegó a tener a su hijo, este padre se olvidó prácticamente del sueño que tenía de querer viajar a los Estados Unidos. La criatura le robó toda su atención, se olvidó de esto. Cuando ya la criatura tuvo 7 años, él recibe una propuesta
para viajar a los Estados Unidos, pero ahora ya no de manera ilegal, sino de forma legal. Qué situación tan dura para él ahora. Porque la situación económica que ellos vivían también, obviamente, no era nada fácil. Y él ahora tiene un dilema. Quiero darle una mejor vida y una calidad de vida a mi hijo, a mi esposa. Y en eso conversan con la esposa, por lo menos la esposa logra entender esto, pero el niño, ¿cómo hacerle entender a la criatura? Que hasta entonces disfrutaba del calor y del cariño y la presencia de su padre. Igual, él agarra y se lo lleva pues a una ciudad de Cuba para tratar el tema, ¿no? Y mientras la criatura jugaba con las palomitas en la plaza de armas de esa ciudad, el padre dijo, este es el momento para tener que hablar con mi hijo. Y entonces se acerca y le dice, hijito, voy a viajar por unos días, pero no, igual voy a volver, voy a viajar y voy a traer plata. Voy a tener un trabajito temporal y voy a volver y te voy a comprar lo que nunca te he podido comprar. Te voy a comprarle el helado, el juguete. Y el niño dijo, que manden a otros. ¿Por qué vas a ir tú? Sí, pero hijo, es a mí a quien me necesitan. Y al lugar a donde vas a ir hay gente buena, te van a tratar bien. Ya eso era bastante, ¿no? Una criatura de 7 años razonando y teniendo un enfoque distinto, ¿no? No quería desprenderse de su padre. Y el padre rompe en llanto, ¿no? No sabía cómo explicarle a su hijo. Le dijo, hijito, yo voy a regresar y vamos a celebrar tu cumpleaños a lo grande y te voy a traer los mejores regalos. Y el niño dijo, ya no quiero los regalos. Ya no quiero los regalos. Y entonces el padre simplemente se puso a llorar y el niño voltea y ve al padre llorando y dice, papá, no llores. Yo voy a cuidar de mi mamá. Ve al trabajo, pero regresa pronto, papá. Similar a esta historia, ocurrió justamente en el siglo XVIII, cuando Europa también estuvo en una crisis muy fuerte, y especialmente Italia, ¿no? Donde comenzaron muchas personas a emigrar a otros países y muchos italianos incluso llegaron a esta parte de Sudamérica y especialmente Argentina. Argentina. Claro. Y ahí también un escritor, Edmundo Musicchi, un novelista, vino a escribir precisamente esa novela. ¿Quién no ha visto en la pantalla de televisión o ha leído la novela llamada Marcos, de los Alpes a los Andes? Buscando a la mamá. Buscando a la mamá. Y cómo viene toda esa... No te vayas, mamá. No te olvides de mí. Toda esa travesía que hace, pero para cómo convencer a su padre, porque él era el segundo, y era todavía niño, de 11, 12 años. Le dice, papá, me voy a buscar a mi mamá. Y el papá dijo, ¿cómo vas a ir solo a otro mundo? Es difícil. Pero él insistió, le dijo, no, yo voy a ir a ver a mi mamá. ¿Por qué? Porque la novela nos cuenta que la mamá, ni bien había llegado al lapso de un año, que estaba siempre comunicándose por escrito, dejó de escribir. Y ya no había ninguna noticia. Y eso le llenó de preocupación a la criatura. Y de ahí la criatura, deseoso de querer viajar, termina convenciendo a su padre. Su padre lo manda y el niño llega justamente a Argentina, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere enseñar? Ajá. ¿Y cómo busca? Bueno, para cortar la historia ahí, por ejemplo. Sí, porque el pastor Otoniel ya también quiere Sí. contarnos su historia. La historia es que en Argentina tiene una travesía, una experiencia bastante dura, que al final encuentra a su madre. Y al encontrar a su madre, la madre justamente estaba al borde de la muerte. Al ver a su hijo, la madre resucita, se fortalece y vuelve. ¿Qué queremos decir con esto? Que independientemente de la edad que toda persona tiene, llámese un niño, un adolescente, un viejo, todos estamos siempre con ese deseo, con ese anhelo de no desprendernos de nuestros progenitores. Y cuando nos faltan los progenitores a cualquier edad, nos sentimos mal.
Y peor aún, cuando el progenitor, uno es consciente que el progenitor simplemente se fue sin asumir su responsabilidad y por una falta de hombría. Entonces, el hijo abriga un resentimiento y una amargura terrible. Y no es lo mismo como saber que un padre falleció, murió, que un padre que simplemente rehusando a su hombría se fue, los dejó y los abandonó. Ok. Bueno, es todo un tema ahí, ¿no? Pastor Daniel, es tremenda historia que nos contó. Con Adolfito no hacemos ahorita faltan 5. Hola. Sí. Más bien yo quería aprovechar para dejar Como expositor así, es buen historiador. para dejar un poquito una lección, una enseñanza, una transmisión a la gente que nos sigue, ¿no? Quería aprovechar, hablando de paternidad un poquito, y mencionar el uso que la Biblia le da a esta palabra desde su raíz etimológica, ¿no? En la Biblia aparece esta palabra, padre, bajo dos raíces. Una es hebrea y una es griega. Abba. En lo que respecta al hebreo, es Abba, por supuesto. El otro es pater, ¿no? Y lo que respecta al griego es pater. Pero es interesante que estas dos palabras son usadas en las Escrituras y avaladas por el Señor para señalar dos aspectos claves en la crianza y la formación de un hijo. Pater apunta hacia la soberanía, la autoridad, el señorío, el respeto, la valoración que debe tener el padre, que el hijo debe profesar al padre. El hijo debe mirar a su padre como un amo, como un señor, como un soberano, como alguien con autoridad, con mayor experiencia, con un espíritu de sumisión. Estos aspectos son muy importantes en la formación de una criatura. Abba apunta a una relación más de afecto, de cariño, de sensibilidad, de amistad, de fraternidad, de un sentimiento de apego. Y entonces, si estos dos elementos son bien administrados a una criatura, yo tengo un hijo de 24 años y me he visto en el desafío de poder ministrar a él en estos dos aspectos, que no es fácil, pero que es muy necesario para que el joven pueda crecer bajo una formación saludable y no, como bien decía Tito, a veces los hijos, aún teniendo padres, crecen con un sentimiento de orfandad porque no se sienten provistos de estos elementos tan importantes en su vida cristiana. Por cierto, que esto también tiene una aplicación espiritual, porque si el pastor no provee estos elementos a sus hijos espirituales, a quienes está formando en su iglesia local, estos también se van a sentir huérfanos. Es decir, la gente sufre de un sentimiento de orfandad porque estos recursos importantes, elementos claves que deben ser provistos, no están emanando desde el seno familiar, desde el seno paternal y desde la iglesia local, ¿no? Que es de donde debe salir y que no se le puede dejar al Estado porque el Estado nunca ha sido llamado, ni denominado, ni delegado para que ejerza una paternidad, ¿no? Una paternidad. Esto de los padres de la patria y todo eso son figurativo, ¿no? Figurativos, pero que en realidad la paternidad debe ser ejercida desde la familia, desde el hogar, y también debe ser algo que circule y se manifieste en las iglesias locales. Permíteme añadir lo que tú decías, algo muy importante. ¿Sabías tú también que el trasfondo de la palabra Abba describe a un padre que sienta en la pierna a sus hijos y que les agarra la cabecita, Así es. los acaricia Afecto, ternura. y les ministra 3 principios? Su amor verbal, su amor físico y a la vez cuando hace el abrazo y el beso se aplica la ley del contacto y la transferencia, donde todo el amor, el cariño, el aprecio que el padre tiene hacia los hijos lo absorbe. Cuando tú mueves este diseño en tus hijos o en tus hijas mayormente, difícilmente ellos podrán tener esa mala experiencia que tienen muchos de otros jóvenes
de que cuando comienzan a crecer en la adolescencia, su sistema natural comienza a prenderse las hormonas, los sentimientos de atracción. Y cuando alguien por ahí le dice, estás bella, mi amor, y por ahí les da un abrazo, entonces los inducen a los enamoramientos prematuros y muchas veces al área sexual prematuramente. Pero cuando nosotros hacemos esto de paternidad verbal, físico, cuando ellos, si ellos pudieran hablar, le dirían a los chicos, cámbiale otra cosa, mi papá me lo dice todos los días, está lleno de afecto. Entonces vas a poder direccionar mejor, porque cuando describe Lava, describe un padre que sienta amoroso, tierno, que besa, y recuérdate que él es el padre que nosotros necesitamos, el ser humano necesita. Claro. Cuando Adán deja al Señor, sabemos que el primer hijo creado fue Adán, creado. Pero en la orfandad humana, los padres abandonan a los hijos, se mueren, se divorcian, decía el pastor bien, se separan, los hijos crecen en total y absoluta carencia, todo. La orfandad psicológica se describe como los padres presentes y la verdad ausentes. Los dos en esta globalización buscan trabajo, éxito, recursos, plata, para un buen estándar de vida. ¿Listo? Porque ellos buscan tener una buena casa, una buena comida, una buena ropa, el estándar de vida sale. Entonces los niños son mentoreados por las computadoras inteligentes que tienen en los teléfonos hoy, las teleseries, las series, el Netflix y todo eso. Y en la sociedad con los compañeritos de trabajo y en las calles con los amigos. Hay un sustituto de paternidad. ¿Listo? Se ha ido perdiendo el contacto, se ha ido perdiendo la familiaridad, el afecto, el cariño. Entonces tenemos una sociedad es muy normal en la sociedad, pero en la iglesia lo que preocupa es que la orfandad tiene efectos. Claro. Y una de ellas es las inseguridades personales. Lo que usted hace un momento estuvo hablando sobre el tema del afecto, el cariño, el toque que se debe a la criatura, yo lo llamo la vitamina. Cuando mis hijos eran pequeños, ahora tengo nietos también, le digo, a ver, ¿quiénes quieren su vitamina? Corran, todos corren. ¿En qué consiste la vitamina? Un abrazo, un apapacho, palabras bonitas, ¿no? Su vitamina. Y efectivamente estudios han revelado, por ejemplo, cuando una criatura nace y es abandonada y es dejada por sus progenitores o sus padres, entonces si estas criaturas al cabo de un año no han recibido, por ejemplo, el toque, la atención, palabras bonitas, el toque de alguien quien esté reemplazando a sus padres o cuidando de sus padres, estas criaturas mueren de una enfermedad llamada el marasmo, al cabo de un año. Y al cabo de 2 años, si algunos logran sobrevivir, no pasan de los 2 años. De allí que toda criatura cuando nace, ni bien nace, lo que hacen es ponerlo en el pecho de su madre. Se calma la criatura. Y eso es lo que quiere el ser humano. Obviamente, ¿cómo el ser humano, si no tiene la fuente de vida que viene de Dios, puede dar también, así lo que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? ¿Cómo podemos demandarle algo al Estado cuando el Estado está siendo atendido por gente que no conoce, no sabe nada de la Biblia, no sabe nada del tema de familia? Lo mismo ocurre también ya en el plano personal. ¿Cómo un padre puede llenar? Entregar algo que no tiene. No tiene. Entonces, por eso las sociedades y las generaciones han sido víctimas del efecto de eso. Así es. Permítame dar la idea para preguntarle a Tony también esta partecita. Las inseguridades personales, el baja autoestima, pues hoy vemos líderes muy buenos, con buena capacidad económica, mucha revelación, los dones en función, pero carentes de esta área porque siempre están buscando que competir, siempre están buscando que codiciar. Cuando tú ves uno que siempre es competitivo, pero no está hablando de la competencia sana, está hablando de que el Congreso llega, ¿ha visto? Cuando yo prediqué salieron 50 en mi administración, viste el otro no salió nadie, todo lo que está mirando es un huérfano. Porque nadie de nosotros va a un lugar a competir con nadie, va a colaborar, a competir, a añadir el tiempo o la etapa de lo que ese evento o esa iglesia nos está pidiendo para construir lo que está construyendo. Lo que hemos visto en la sociedad es muy normal. El mundo, el gobierno está carente de paternidad.
Jesucristo cuando Él viene le dice, el nombre que tú me has dado yo se los he entregado. ¿Cuál era ese nombre? Si a Él lo conocían Jehová Jireh, Rafá, Gibot, sin que no, y todos los nombres que se va describiendo el Señor al ser humano para manifestar sus facetas, que Él es el gran yo soy. Pero cuando Jesús viene, Él dice muy interesante, dice, el nombre que tú me has dado yo se los he entregado. ¿Cuál es el nombre? Si los judíos siglos atrás sabían todos, Padre. Padre. Recuerda que Él baja la paternidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Entonces, lo que a mí verdad que no me preocupa, sino me duele en mi corazón, es como muchos solamente se han parqueado en conocer a Él como el Elohim, el proveedor. Y todos los mensajes, todas sus motivaciones, todas sus intenciones, todo su lenguaje está a la provisión, a la provisión, a la provisión. Por eso que encontramos mensajes direccionados ahí. Creo que muchos tenemos que volver a retroceder y tener esa experiencia con el Padre, porque cuando el Padre tiene una experiencia con cualquier ser humano, lo primero que te quita es la orfandad. Lo primero que te quita es tus temores, tus miedos, tus inseguridades, tu baja autoestima. Ya nunca mirarás a nadie por encima, a nadie por debajo, porque entiendes que el Padre te ha hecho único. La paternidad da seguridad. Cuando uno se sabe amado, se sabe valorado, uno levanta su autoestima y tiene mayor confianza y mayor seguridad. Es muy importante que proveamos eso a las personas que están bajo nuestra tutela, hijos naturales o espirituales, pero siempre que ellos puedan saberse amados. Miren, es interesante que cuando Juan habla de sí mismo, él se declara a sí mismo como amado por Jesús, ¿no? Aquel a quien Jesús amaba. Y Jesús le prodigaba amor y él tenía la confianza como para recostarse en su pecho. Ese tipo de lenguaje se ha ido perdiendo en la sociedad. La gente anda ofuscada, anda violentada, basta que tú roces a alguien en el camino o te choques con alguien e inmediatamente están cerrando su puño para entrar en una belicosidad porque están furiosos. La gente anda mortificada, anda fastidiada, anda molesta. Ese espíritu que está gobernando el mundo de insatisfacción a veces se introduce a la iglesia. Y en lugar de estar en un espíritu, una actitud de gratitud, de agradecimiento, de estar glorificando a Dios y sirviéndolo con alegría, hay como una especie de fastidio y eso realmente no ayuda y creo que la iglesia es la llamada a promover y a proveer esos elementos de sal, de luz que armonice, que traiga vivacidad a la vida, ¿no? Entonces ese es nuestro trabajo y todos estos principios no emanan sino de la palabra de Dios. Cuando uno mira en la palabra de Dios cuál es el modelo, el diseño que el Señor ha establecido y se rige por ellos, todo armoniza, todo está en su lugar. Y creo que a eso nos ha llamado Dios, en mi calidad de pastor, de ministro del Señor, de sacerdote del Altísimo. Mi función es pues establecer los principios, comunicar las verdades y decir, oye, acá está, este es el diseño, este es el modelo, así quiere Dios que lo hagamos. Deja de estar inventando y promoviendo cosas naturales y humanas que vienen fracasando con el tiempo. O sea, vámonos volviendo a lo que la palabra de Dios enseña. Y creo que si comenzamos a trabajar en esa, también lo decía Tito, ¿no? En esa corporación, en un espíritu de unidad, donde cada uno conoce el don, la vocación del otro, la respeta, la valora y la celebra, creo que armonizamos, pues, ¿no? Entonces la sociedad es otro tipo de sociedad y todo va cambiando, pero empezamos por nosotros. Vamos terminando ya el programa, permíteme añadir esto y ahí hacemos la despedida. Algo que es muy interesante que tú decías, aquí la tenía, se me viene ahorita, es que definitivamente muchos mensajes que tiene la iglesia no son mensajes de primera línea, son mensajes de segunda línea. Como en una película, acuérdate, hay un protagonista, pero también hay elementos secundarios. Claro. El elemento de la sanidad, la liberación, la restauración, la redención, no son elementos primarios. Claro. Porque acuérdate que son consecuencias de la caída. Pero hoy hay ministerios que se dedican solamente a liberación, solamente a restauración, solamente a estos elementos secundarios. Pero la Biblia nos enseña que el elemento principal del mensaje es que tenemos Padre y no somos huérfanos. Amén. Y en esa misma línea, apóstol, mire,
hay un texto que el gran apóstol San Pablo nos da en Primera de Corintios. Un minuto tienes para despedir el programa. Muy bien. Es que ya me mandaron Dice 4:14 al 15, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, tutores, maestros, lo que quiera, no tendréis muchos padres. Habla de padres, plural. Entonces, es otro tema, lo dentro hablamos la de otra nuestra semana. comunidad tenemos maestros, líderes, profetas, gente que nos mentorea, pero padres realmente no son muchos, no hay muchos. Es que cuando hablamos de padre hablamos de diseño, Así hablamos es. de modelo, hablamos de funciones, hablamos Así de es. responsabilidades, hablamos de derechos, hablamos un montón de elementos que no se ven en la iglesia porque derechos y responsabilidades están conectados. La expectativa del medio las quiebra. Entonces, si no cumplo mis derechos, si no cumplo mis responsabilidades, los derechos nunca vendrán y la gente vive en un mensaje de expectativa. Otoniel, despídenos del programa, por favor. Gracias, siervo, gracias hermano por toda esta bendición. Y sí, debemos nosotros mirar al cielo, nuestra mirada debe estar en lo alto, mirando solamente las cosas de arriba, no las de la tierra, y cumpliendo nuestras funciones aquí como obreros del Señor. Gracias por seguirnos y gracias, apóstol, por esta oportunidad. Estamos el próximo domingo, seguimos. Usted sabe, cuando tomamos un tema, a veces nos damos cuatro programas para desarrollarlo. Hoy día ha sido una introducción, por si acaso. La próxima seguimos con la orfandad, efectos de la orfandad, consecuencias, cómo venció en la cruz Cristo de la orfandad y la sepultó por siempre. Aleluya. Y ya no vivas huérfano, por favor. Gloria a Dios. Bueno, nos despedimos una vez más aquí con mis invitados. Nos vemos el próximo domingo, 5 de la tarde, en Nativa Nos Conecta, porque es su programa Conociendo la Verdad. Hasta luego, bendiciones. ¡Chao!